Rafa no se ha equivocado, yo soy Ángel Bea también, soy Ángel David Bea. Ángel significa mensajero y David amado, soy el mensajero amado. Lo cual es un enorme privilegio, pero también es una enorme responsabilidad. Y en esta noche no se trata de predicar un mensaje, de predicar, venga, vamos a coger el título de Comprometidos con el Presente y vamos a ver. No, hoy se trata de que el Señor nos hable. Él tiene una palabra para nosotros hoy, ¿no? Agradezco mucho a la Frame, a la Comisión Pastoral por encomendarme este tiempo. Agradezco mucho, de verdad, sobre todo porque es un tiempo donde me he podido poner más guapo de lo habitual y mi mujer, de verdad, qué contenta está cuando me ha visto salir. Ella también os lo agradece, estoy contento también por eso. No es que no me ponga guapo entre semanas, pero soy más de trincheras. Bueno, nuestro hermano ayer, nuestro hermano Antonio Simoni, estuvo ungido por el Señor. Fue un tiempo precioso, fue un tiempo conmovedor, fue un tiempo de fortalecimiento, de alegría, de celebración, pero también de desafío. Y nuestro hermano podía haber tomado varios caminos, pero tomó el camino de la unción. El camino de dejarse usar por el Señor y mostrarnos no solamente la historia de Córdoba, sino al Dios que ha manejado la historia en Córdoba. Eso es lo que marcó la diferencia. No era solamente estadísticas, fotos, nos emocionamos. No, pudimos ver al Señor desde el principio hasta el día de hoy. Y nos mostró esas vidas de hombres y mujeres que lo dieron todo por el Evangelio. Dieron su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus comercios, sus estatus sociales, lo dieron todo para poder construir lo que construyeron y que nosotros podamos seguir edificando. Lo tuvieron todo por basura a fin de ganar a Cristo y a fin de ganar a muchos para Cristo. Y no en tiempos fáciles. Nosotros vivimos en tiempos de libertad. Ayer teníamos a los políticos aquí delante, a muchos de ellos, ¿no? Algunos, no, y faltaban otros, ¿no? No es tiempo para simplemente degustar el pasado, disfrutar de la herencia. No es tiempo de eso. Es tiempo de celebrar. Es verdad. Y es tiempo de honrar, como dijo nuestro hermano, de honrar a nuestros hermanos y hermanas. Pero como también él comentó, esto es una carrera que hay que seguir corriendo, con paciencia, pero hay que seguir corriendo. Y nos han dado el relevo y ahora tenemos que seguir corriendo esa carrera. Es tiempo de comprometernos con el tiempo en el que vivimos, con la época en la que estamos. Así que en esta noche vamos a abrir nuestros corazones, porque a pesar del mensajero, el Señor quiere hablarnos. Primera de Pedro 2, 11 a 12. Si hay algún niño que todavía no haya salido, porque como no se ha anunciado y está ahí agarrado a la silla diciendo salgo, no salgo, puede salir ahora. Creo que ayer pasó, ¿vale? Si alguien quiere salir, algún pequeño. Muy bien, Primera de Pedro 2, 11, 12, podríamos haber elegido muchos textos para ilustrar esto, pero este es el texto que había en mi corazón y que vamos a ver entrelazado a lo largo de todo el mensaje en esta noche. Dice, queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Conciencia de peregrinos, santidad, testimonio consecuente, buenas obras, corazones quebrantados. Esta es la única manera de honrar el pasado, de comprometernos con el presente, de arenas movedizas y orientarnos hacia un futuro siempre con esperanza. Esto es tan sencillo como complejo por nuestra propia naturaleza humana. Porque no se trata de echar raíces en este mundo, sino de dejar huella. Millones de huellas en el nombre de Jesús hasta el último rincón de la tierra. De eso se trata. Huella que a pesar de que este mundo pueda patalear, burlarse, negar, ignorar y de humillar a los discípulos de Jesús, al final puedan glorificar a Dios en el día de la salvación. ¿Cómo vivir comprometidos con nuestra fe? Sin vender nuestros principios, sin ensuciar nuestros corazones y siendo consecuentes con nuestro seguimiento a Cristo. Yo no me puse de acuerdo con Antonio, ni siquiera lo llamé.
Hemos coincidido ya algunas veces y hay que ver cómo el Señor nos une en un mismo espíritu y con una misma visión. Pero ayer me volvió a confirmar algo que he podido ver en mis viajes por diferentes iglesias, pero también en iglesias de Asia, de África, de Latinoamérica y en lugares terribles donde están sufriendo las consecuencias de la guerra, donde el SIDA ha arrasado con comunidades enteras, donde cualquier enfermedad que aquí podemos prevenir, allí mueren miles de pequeños en nada de tiempo. Lugares donde las mujeres son mutiladas. Lugares de abuso, de maltrato y de esclavitud. Allí se levanta la iglesia. Y ayer, escuchando a nuestro hermano Antonio, pude ver 3 principios que se tienen que cumplir, que se cumplen de forma natural, pero que se tienen que cumplir para que la iglesia pueda ser fuerte, para que la iglesia impacte el lugar donde está, para que la iglesia crezca y cumpla el propósito para el cual ha sido llamada. Primero, una iglesia comprometida con la palabra de Dios. El pueblo del libro, ¿no? Ya como está en el móvil, como decía nuestro hermano, pues el pueblo del bolsillo, del libro en el bolsillo, o el pueblo del libro, da igual. Comprometidos con la palabra. Ayer nos contaba esos hermanos que se metían allí clandestinamente y pasaban la Biblia y después la llevaban a las casas y las estudiaban y allí el fuego ardía en sus corazones y empezaban a anunciar el evangelio a los que estaban allí y la iglesia crecía y los demás se asustaban, como suele ocurrir, ¿no? Y eso llevaba a hacer buenas obras, obras de misericordia, las buenas obras que han sido preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Colegios, educar a los más pequeños, cuidar de los necesitados, alimentar a la gente. Comprometidos con la palabra, comprometidos con la gran comisión y comprometidos con las obras de misericordia. Son 3 principios que se tienen que cumplir para que una iglesia, como vimos ayer y como se está viendo en cualquier lugar donde vemos que el Señor está caminando y la iglesia está impactando, deben de llevarse a cabo. Pero vivimos tiempos complicados. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. El escritor Gore Vidal, un escritor norteamericano, candidato al Premio Nobel de Literatura muy conocido, él habla sobre la pasión actual por lo inmediato y lo fortuito. La pasión, no el interés, sino la pasión. Es decir, una época de consumo rápido, emociones instantáneas, búsquedas constantes de lo novedoso, noticias de actualidad que las vemos, incluso tragedias terribles. Se cae en India un edificio y debajo había 4.000 personas esclavos que mueren. Estaban allí, llevaban años y estaban siendo esclavizados para construir, bueno, para confeccionar ropa que muchas veces vestimos nosotros, ¿no? Y de pronto vemos eso. Se derrumba un edificio y mueren 4.000 personas. Quitamos la tele y nos vamos. Vivimos una época terrible. Nos impacta algo, se pasa el impacto y nos vamos. Según los expertos, la capacidad de concentración que tiene una persona hoy no va más allá de 30 segundos. Impacta, una palabra, una imagen, o algo que te dicen, un dicho, un refrán, un clip de vídeo, lo que sea, pero ya pasamos la mirada a otra cosa. Libros breves, todo muy breve y muy rápido. Por eso en este tiempo no es tan difícil que la gente se quede sorprendida e incluso conmovida por el Evangelio. Pero cuando se apagan los audiovisuales y se apaga la luz y se acaba la música y se hace la oscuridad y se ven a solas, también hay un altísimo porcentaje de abandono. Se ha ido el momento de la pasión. Yo a esto lo llamo la mentalidad del turista. Aquel que decide cómo ir, cuándo ir, de qué manera ir a un lugar, porque se lo han dicho, porque es novedoso, porque está guay, pero que cuando se termina ese momento se cansa y ya quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no hay novedad. Y el cristiano corre el tremendo riesgo de vivir una vida de turista espiritual. Buscando saciar sus intereses, sus emociones. Yo es que no siento, no sientas, estate convencido de que Dios está contigo. Lo sentirás a veces, otras veces no, pero Dios no se va a mover, lo sientas o no. El que te mueves eres tú o yo. No vivimos para saciar nuestros intereses, debemos vivir para su gloria. Y esto no es un tópico. Y en realidad alguien que se llama a sí mismo cristiano y vive esta espiritualidad de turista no está siguiendo a Jesús.
Me encanta lo que ha dicho Joaquín. Este hombre se mete en todos los charcos. Vamos, que tú no te quedas corto, pero vamos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se mete en todos los charcos. ¿Qué ganas tenéis de meteros en charcos? El que vive esa vida de turismo espiritual no está siguiendo a Jesús, está siguiendo su corazón, que es más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el profeta Jeremías. ¿Cuáles son las consecuencias? Un auténtico desastre, inmadurez, falta de propósito, críticas, egoísmo, envidias, el yo, el yo, el yo, el yo y el yo. Y así nuestro ser se va resquebrajando por dentro, de tal manera que cuando viene un golpe en la vida, una pérdida, una crisis laboral, un problema en el matrimonio, ¡paf!, solamente hace falta un golpecito para que caiga. No hay recursos. Así que vamos a coger estos 3 principios para tener muy presente. No pretendo hacer un tratado de teología profunda, no se puede, no es el tiempo. Y además cada uno forma parte de sus iglesias y está siendo pues enseñado en la palabra, ¿no? De lo que se trata de coger una serie de principios y que cuando salgamos por esa puerta empecemos a aplicarlos. Porque aquí estamos para fortalecernos, disfrutamos juntos, celebramos, alabamos, adoramos, pero cuando salgamos por la puerta hay que poner en práctica lo que hemos escuchado y lo que hemos cantado. Así que vamos con el primer punto, que es comprometidos con la palabra, la visión. Voy a usar otro texto, podría haber usado otro, pero un texto que también me ha conmovido mucho, Filipenses 2, 14, 16. Cuando digo conmovido, quiero aclarar. Oh, ¿para qué voy a aclarar? Que me conmueve. La palabra me conmueve, si no nos conmueve la palabra está viva, porque Dios está vivo y su Espíritu está vivo, y cuando la abrimos, Dios nos habla. Si no nos conmueve eso, no nos va a conmover absolutamente nada en realidad, ¿no? Hacerlo todo sin quejas y sin discutir, exactamente igual que hacemos muchas veces. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano. Menuda palabra. David Platt es un pastor, predicador, maestro, que se dedica a viajar por muchos países del mundo a predicar en lugares donde los cristianos están perseguidos. Él cuenta una experiencia que vivió en uno de sus muchos viajes a Asia. Estad atentos. Vivió una experiencia tremenda. Dice que en mitad de la noche, en un lugar donde está perseguida la iglesia, vestido con ropas oscuras para pasar desapercibido, lo conducen a una casa en la que más de 60 creyentes de todas las edades están sentados en el suelo. Ancianos, jóvenes y niños y adolescentes. Y todos ahí en el suelo, pegados unos a otros por falta de espacio. Todos ellos están esperando con sus Biblias en las rodillas. Y él escribe: sin sistema de sonido, ni grupo musical, ni guitarras, ni espectáculos, ni sillas acolchadas, ni aire acondicionado, solo los hijos de Dios y la palabra de Dios. Y dice, y extrañamente, eso es suficiente. Yo viví una experiencia similar en Uganda, en medio de la selva, en una choza inmensa, que no es la iglesia somos nosotros. Como decía John Stott, si se tiene que caer todo, que se caiga, la iglesia va a permanecer, ¿no? Pero allí estaba en una enorme choza, la tierra, no había luz, todos pegados, oliendo a oso pardo. No sé, que habría 500, 600 personas en mitad de la nada, hermanos, en medio del infierno. Rodeados de mujeres, lo digo ahora, lo dije antes, mutiladas, de ex niños soldados, de lugares donde el SIDA arrasó. Y allí estamos cientos de personas pegadas. Y de pronto alguien saca un tambor y empiezan a alabar al Señor. Y yo digo, Señor, ya ha venido. Eso era el reino en la tierra. Y de pronto sale el pastor, mi amigo Anthony, un hombre maravilloso, abre su palabra y empieza a predicar. Y es una de las predicaciones más impresionantes que he escuchado en mi vida, acerca de la carta de Pablo
a los efesios. En mitad de la nada, este hombre abre su palabra y extrañamente, entre el olor, no había luz, estaba todo muy oscuro, y en medio del infierno, los hijos de Dios sentados y la palabra de Dios, y extrañamente eso es suficiente. ¿En qué punto estamos nosotros? ¿Nos lo planteamos? ¿Resplandecemos como luminares en el mundo, entre nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, en nuestra conducta un ejemplo para otros? ¿Retenemos la palabra de vida, aquella que nos guía, nos exhorta, nos enseña, nos da fuerza y esperanza? ¿Podemos gloriarnos o podremos gloriarnos de que no hemos corrido y trabajado en vano? Sirviendo allí donde el Señor nos ha llamado, como ha dicho Rafa, adelante, atrás, izquierda y derecha. ¿Qué más da mientras hagamos la voluntad de Dios? ¿Buscamos las cosas de arriba? ¿Buscamos continuamente su rostro? Estas preguntas nos colocan en un lugar de confrontación muy delicado, pero si nos disponemos a afrontarlo, encontraremos respuestas claras. Porque no se trata de ser perfectos, sino que perfecto es el camino de Dios y probada es su palabra. Eso es lo que dice 2 Samuel 22:31. Entonces, si caminamos en su voluntad, si caminamos en ese camino que es perfecto, bajo la cobertura y la guía de su palabra que ya ha sido probada y ha salido victoriosa, estamos en camino de sanidad, de madurez y de crecimiento. No me gustaría soltar un texto y decir, venga hermano, pasamos al siguiente. No, voy a ser más claro todavía. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de la televisión? Incluso viendo programas que hacen de la inmoralidad, el adulterio, la obscenidad, la vulgaridad y la falta de respeto sus bazas principales para enganchar al espectador. O sea, no es que sea un programa que tenga algo malo, no que sea un programa que tengas que tragarte un par de barbaridades, no. Programas que se basan en barbaridades. ¿Cuánto tiempo pasamos delante? Yo no voy a juzgar a nadie. Si a alguien tengo que juzgar, primeramente es a mí mismo, ¿no? Nos justificamos diciendo que estamos relajándonos un ratito y que no pasa nada. ¿Cuánto tiempo pasamos delante del ordenador o del móvil? ¿Cuánto tiempo usamos? ¿Y qué buscamos? Tanto cosas buenas como cosas malas. Pero ¿cuánto tiempo empleamos? ¿Qué importancia le damos al dinero, a los bienes materiales, al lugar que ocupamos? ¿Cuánto? ¿Cómo se puede retener así la palabra de vida? Pensemos cuándo fue la última vez que nos colocamos la palabra de Dios en las rodillas, nos pusimos delante de Él y extrañamente fue suficiente. Quizá fue hoy, no pasa nada, es maravilloso, quizá lo hacemos todos los días, ¿no? Pero tengo que decirlo, porque el salmista expresó esto de una manera maravillosa. Salmo 73, 25, aparte de ti, nada deseo en la tierra. El paso para comenzar a buscar a Dios es disponerse, es disponer el corazón a su conocimiento, como dice Proverbios 22, 17, ¿no? Dios se ha revelado en su palabra y ahí es donde hay que buscarlo. Vivir vida de turista espiritual te hace precisamente que la palabra no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Nada. Nada es suficiente. Y Dios se ha revelado en su palabra, sí, y ahí hay que buscarlo sin aditivos extra, sin atajos, sin caminos alternativos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17, si buscamos una experiencia espiritual, una explosión de emociones, una sucesión de luces y colores, estamos perdiendo el tiempo, lo digo. Si buscamos eso, no se trata de sentir a Dios. En una época dominada por la imagen y la manipulación de los sentimientos, debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa. Y para apartarnos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida y vivir como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Yo cada vez me quedo más flipado, ¿eh? A veces nosotros controlamos lo que ven nuestros niños. Por cierto, no tienen móvil. No quiero decir nada, pero ¿sabéis lo que ven nuestros hijos en el móvil? ¿No lo sabéis? Hace poco me dijo un padre, no, tampoco.
Después sale una manada, como dijo ayer nuestro hermano Antonio, nos sorprendemos, pero hay muchas manadas en los corazones de la gente. Solo hay que desatarlos. ¿Qué ven nuestros hijos en los móviles? A veces nosotros controlamos lo que ven, pero a veces dice, papi, ven, voy, mira, y sale una barbaridad en mitad de unos dibujos sencillos y digo, ¿cómo es posible? Para vivir como hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación, debemos aferrarnos a la palabra de vida. Esa palabra que enseña, reprende, corrige e instruye. En medio de un mundo de muerte nos tenemos que comprometer con la palabra de vida. Palabra de vida y dejar un rastro de vida y huella de vida y hechos de vida. Allí por donde nuestros pies de peregrinos pasan, porque somos peregrinos y extranjeros. Sabéis que esta palabra me impactó mucho en medio de la pérdida de dos hermanos que amábamos muchísimo en la iglesia, en medio de un familiar que estaba siendo operada de cáncer de lengua y de cuello, no sé cuántas llevaba ya de operaciones, en medio de ataques terribles, y leí el texto, peregrinos y extranjeros, tomar conciencia de que estamos de paso y que lo único que nos va a hacer permanecer fieles, primeramente, es comprometernos con la palabra de Dios. Y cuando amamos al Señor y queremos vivir bajo su cobertura y bajo su guía, cuando nos comprometemos a dejarnos sanar y restaurarnos y moldearnos y transformarnos por su palabra, por medio del Espíritu Santo, es cuando entramos en acción y queremos anunciar las buenas noticias. Es imposible recibir lo que hemos recibido y quedarnos callados. Entonces, algo ha fallado en el proceso. Porque cuando el Señor entra en tu vida y te quedas quieto y llevas una vida de domingo, de entrar y de salir y de no hacer ruido, como a veces he pensado, si se cerraran nuestras iglesias, ¿alguien lo notaría? Lo he dicho muchas veces. Si alguien no lo nota, es que no hemos hecho absolutamente nada los años que hemos estado. Pero si se tiene que cerrar una iglesia, entendedme, un local, nos hemos mudado, ¿no? Y la gente dice, ¿eso qué era? Yo qué sé qué era, un club, una peña, se metían allí, anda que no eran raros. Yo los veía meterse y salirse cada uno a su casa y yo no, era una iglesia ¿de qué? De esos raros. Los evangelistas, bueno, nos han llamado de todo, ¿no? Yo me he criado en un hogar cristiano y increíble, vamos, de todo. Nos han llamado, bueno, da igual, lo voy a dejar, pero me viene a la mente, sobre todo mi hermana Eva, que es la mayor en el colegio, ¿no? Y mi padre y los tiempos que vivieron, cuando tuvieron que casarse, que le pusieron muchos palos en las ruedas para que no se casaran, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Pero nos han llamado de todo, absolutamente de todo. Entonces, ¿quién eran esos? No sé quién. Es imposible que el Señor haya entrado en nuestras vidas, nos comprometamos con su palabra de vida y no salgamos por esa puerta en fuego para anunciar las buenas noticias. ¿Estáis conmigo? Voy a tomar aire. Segundo punto. Comprometidos con la gran comisión, la acción. Mateo 28, 19, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que hay pocos textos tan claros de lo que significa dar nuestra vida por la predicación del Evangelio. Vuelvo a decir, yo es que ayer salí de aquí hincando rodillas aquí. Me sentí tan chiquitito, tan pequeñito, viendo esas fotos, esas imágenes, viendo esa historia, esos testimonios de la gracia de Dios. Me sentí tan chiquitito que yo estaba ahí, me dieron ganas de irme allí y taparme detrás de la cortina. Oh, Señor, dar nuestra vida por la predicación del Evangelio. 1 Corintios 9, 19 a 23. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque cuando hablamos de ir a hacer discípulos, no voy a hacer un tratado de evangelismo. Además, aquí hay personas que pueden hacerlo muchísimo mejor que yo, que tienen el don, que tienen la capacidad. No. Quiero que veamos el caso de Pablo. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más.
Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos. A los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin la ley, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles. Me hice a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo para que de todos modos salve a alguno, y todo lo hago por causa del Evangelio. A todos he llegado a ser todo para que de todos modos salve a alguno. Un discípulo comprometido con la palabra sale a anunciar el Evangelio para salvar hasta el último de ellos. Una vez alguien le preguntó a Hudson Taylor, un misionero del siglo XIX en la China: señor Taylor, ¿no le parece a usted que la única exigencia para los ministerios, para los misioneros, es que amen las almas? Dice que este reflexionó por un momento y contestó a la pregunta: no. La única exigencia para los misioneros es que amen a Jesús. Si aman a Jesús, con toda seguridad amarán las almas. Cuando Hudson Taylor se adentró en el corazón de la China para anunciar el Evangelio, el primer tiempo fue un desastre. Él iba con su ropa, con su cultura, con su comida, con su forma, y nadie le hacía ni caso. Era el blanco, el caucásico que venía aquí. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Y entonces él se dio cuenta de que tenía que hacerse a esa cultura para poder, primeramente, conocer su corazón, predicar con conocimiento y sabiduría, y así que el Evangelio se colara como el agua y no como un palo. Entonces aprendió el idioma del lugar, uno de los más difíciles de aprender de la época. Ahora tenemos YouTube y tenemos todo, y puedes aprender chino en 3 días. Bueno, tanto no, pero casi. Chino, además chino mandarín, o chino de la jungla. Pero es tremendo, pero este hombre aprendió con los medios que tenía a hablar el idioma del lugar. No solo eso, se afeitó la cabeza y se hizo crecer una coleta, se dejó crecer una coleta. Se vistió con ropajes propios de la sociedad china. Y hago una nota, y por todo ello fue criticado por casi todos los misioneros de su época. ¿Qué hace, Hudson? ¿Coleta? ¿Y esa ropa? Tío, te has quedado calvo. Y además hasta haces así y todo. Pero él descubrió la clave de la predicación del Evangelio, que no se trataba de imponer ni su cultura ni su fe, sino de presentar el mensaje de Cristo de forma natural, real y experimentada. De eso se dio cuenta, de trabajar con la gente, de comer con ellos, de vestir como ellos, de escuchar cuáles eran sus problemas. ¿Qué estaban sufriendo? ¿Cómo trabajaban? ¿Cuáles eran sus sueños? Eso hizo lo mismo que nuestro Jesús. Lo hago todo, lo que sea, al fin de alcanzar hasta el último de ellos. No hablamos de mensaje. Eso es la gracia, un mensaje que se puede aplicar a cualquier cultura, a cualquier circunstancia y a cualquier persona, como ya había mostrado Pablo en sus viajes, en gran parte del mundo conocido, ¿no? Bueno, los frutos del ministerio de Hudson Taylor, impresionantes. Hermano, entró en la China en un siglo donde no había opción de nada. Aprendió un idioma, quizá uno de los más complicados. Y sin embargo, fijaos, tradujo el Nuevo Testamento al idioma local, levantó 205 bases misioneras con cerca de 1000 misioneros, solito, y con su coleta, ¡ole! ¿Cómo actualizar la forma para cumplir con el mandamiento divino de anunciar el Evangelio y hacer discípulos? A veces la iglesia parece que vive en mitad de la China del siglo XIX, pero sin vestirse como ellos, sin entender lo que tiene alrededor. Se oculta bajo su lenguaje, bajo su forma, se mete en sus habitáculos santos, santifica el domingo y vive en la China del XIX, sin saber chino mandarín, sin entender nada, sin dejarse entender tampoco. Pero no hay trucos, no hay atajos, no hay nuevas fórmulas, porque el ser humano tiene las mismas necesidades, el mismo vacío.
hoy que ayer y que tendrá mañana. Y a veces tendremos que afeitarnos la cabeza y dejarnos coleta. Otras veces tendremos que tener una comprensión que nunca hubiéramos tenido de una situación. Juan Carlos creo que ponía un post hace poco, ¿no?, que decía lo de cambiar, el mensaje cambia con los tiempos, ¿no? Te leo, ¿eh? Hermano, el mensaje no cambia, si eso es lo que cambia nuestras vidas. Lo que está claro es que a todos he llegado a hacer todo para que de todos modos salve a alguno. Y todo lo hago por causa del Evangelio. Debemos aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio. Yo recuerdo la película La Pasión. Generó un montón de controversia esa película. Muchos la apoyaban, otros no, otros sencillamente que decían que no puedo verla. Por la violencia, ¿no? Y muchos dijeron, no queremos saber nada de la película porque no sé qué. ¡Aprovecha! Todo el mundo estaba hablando de Cristo. Aprovecha las circunstancias, aprovecha la Semana Santa, aprovecha la Navidad. Yo en la Navidad me meto en mi casa para no vivir este duro materialismo. No. Yo en Semana Santa me voy de vacaciones. Las imágenes, los inciensos, me revuelve el estómago. Esas imágenes, esa idolatría, hermano. Sí y no. ¿Dónde vas? Aprovecha. Aprovecha que se está hablando del Señor. Aprovecha que se está hablando de Jesús. No se habla, pero en Navidad te escucha todo el mundo. Si no, no podríamos hacer las obras que hacemos en el centro cívico. Que en realidad somos espías camuflados. Porque le cambiamos el título a las obras. Después llega la gente y ¡bum! Evangelio. Pero en Navidad, como es Semana Santa, como viene la película La Pasión, como viene, aprovechemos cualquier circunstancia para predicar el Evangelio. Pablo llega a Atenas y ve allí los cultos a los ídolos. Y nos dice, ¿seréis sinvergüenza? Idólatra, juicio para vosotros, sí. No, dice Pablo, qué corazón. Dice, oye, ¿sabéis que ese Dios, al Dios no conocido, sabéis lo que hay detrás? ¿Sabéis lo que es la historia? Mirad, os voy a contar acerca del Dios no conocido que se ha dado a conocer. Qué diferencia, ¿verdad? Y claro, era una ciudad difícil y se convirtieron unos pocos, ni pocos ni muchos, los que inclinaron sus rodillas ante la cruz. Porque Pablo sencillamente vio aquello y dijo, Pablo era versado y él sabía, ¿no? Y aprovechó aquel momento. Mirad, hermanos, el mejor folleto que hay somos nosotros y la mejor campaña evangelística en nuestra vida. Después podremos hacer estrategias, campañas, proyectos juntos, disfrutamos lo que queramos, pero el mejor folleto somos nosotros y la mejor campaña en nuestra vida. Si eso falla, el resto sobra, porque vivimos una época donde la gente está cansada de palabras, está harta ya. Está harta, aretita de palabras, pero cuando tú te das y abres tu corazón y amas y llevas a los niños al cole de una vecina que no puede llevarlos y le llevas una tarta a sus niños porque sabes hacer tartas, claro, si no, no la hagas. Si no, es un problemón. Pero mi mujer hace unas tartas de fondant increíbles. Y a veces le hace tartas a amiga cuando puede, pero... Y va ella con su tarta. ¿Por qué? ¿Entendéis? ¿Entendemos? ¿Entiendo? Tenemos que comprender que debemos hacernos comprensibles y accesibles, si no estaremos abriendo un abismo mucho mayor del que ya es predicar el Evangelio, que es locura para el mundo. No lo hagamos más locura. No lo disfracemos, no usemos lenguaje que nadie entiende. Despojémonos de todo eso. Exactamente como nuestro Jesús. Volvemos a leer. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. No dice, me hice el libre para mostrarles que son esclavos. O me hice el fuerte para mostrarles que son débiles. Que dice todo lo contrario, me hice débil para ganar a los débiles. ¿Cómo cambia esto? Esto quiere decir, escuché, comprendí, me involucré, lo di todo y le mostré el corazón de Dios para su salvación y para la gloria de Dios. Eso significa, escuché, comprendí, abracé, lloré. Y ahora, ¿por qué Dios te ama? O no, pero han comprendido. Han comprendido.
Una vez iba en el coche con una señora que, bueno, me quiere mucho, de Valencia, y cuando viajo, pues ya sabéis, tenemos amigos que nos llevan a la estación, nos llevan al aeropuerto y tal. Y esta señora venía muy preocupada. David, tengo un problema. ¿Qué problema? Mira, es que una amiga íntima mía ha perdido un familiar, está en el hospital, no sé qué decirle, David, ¿qué puedo decirle? Pues no digas nada. Ve y abrázala y ámala. Ahora mismo lo que menos quiere es escuchar, quiere que alguien esté cerca. Pero cuando pase el día del funeral, verás como todos se van. Pues es normal, cada uno vuelve a su vida. Y tu amiga se va a quedar solita y va a tener que vivir el vacío de la pérdida. Estate con ella el lunes también. Y escríbele. Y el martes, y el miércoles. Y queda para tomar café. Solo escúchala. Incluso es posible que te suelte burradas acerca de Dios. Tú escúchala. Escucha, que suelte, que suelte, que suelte. Ámala. Estate ahí, estate ahí, estate ahí. Transmite paz. Y ve hablando, poquito. Vas ahí. El Espíritu nos guía, venga. Claro que sí. Llegará un momento que diga, ¿por qué? Y tú digas, Jesús, Jesús. Y digas, ahora lo entiendo. Podía contaros tantos testimonios, me viene a la mente aquel hombre en Tailandia, no sé si os hablé de él, pero bueno, lo he contado algunas veces, pero era un hombre alcohólico en una tribu que se llama los Malabri, que dan 300 Malabri, son chiquitujos, súper arrugados. Eran nómadas, ahora viven, son sedentarios, el gobierno los metió allí y se están muriendo, ¿no? Y son increíbles, estás con ellos y parece que ha retrocedido, pues eso, ¿no? Cientos de años. Y este hombre, el jefe de los Malabri, me cuenta su testimonio y dice, yo era alcohólico y tenía pesadillas todos los días de mi vida, que un fuego me consumía, así que llevo toda la vida sin dormir, prácticamente llevaba toda la vida. Dice, entonces vinieron y levantaron esta iglesia. ¿Estos quiénes son? Dice, 2 años amándome, 2 años sirviendo a mi casa, 2 años que venían, que entraban, que salían, que me cuidaban, que me amaban. Y me hablaban de Jesús y decía, Jesús, en su mente oriental no le entraba. Hasta que a los 2 años fue tocado por el Espíritu. Y en un momento que le estaban ayudando, dijo, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Se puso de rodillas, se quebrantó, no necesitó, no hay centro de rehabilitación allí. Solo está Jesús. Así que al día siguiente, sin pasar ningún tipo de proceso ni nada, porque tiene que haber milagros de este tipo en estos lugares, no había alcoholismo, no había pesadillas, ahora es el jefe de los Malabri y se encarga de pacificar a la tribu, de llevar a los niños y a los enfermos al hospital, de controlar la educación en los colegios. Ese Dios está aquí entre nosotros. Y cuando nos comprometemos con su palabra y nos ponemos en acción para alcanzar hasta el último de ellos, es cuando comenzamos a caminar en las buenas obras. ¿Estáis conmigo? Tercer punto. Comprometidos con las obras de misericordia, los frutos. Jesús recorría todos los pueblos, Mateo 9:35, y aldeas enseñando en las sinagogas. Palabra. Anunciando las buenas nuevas del reino. Predicación y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Obras de misericordia. Es nuestro Jesús. No estamos inventando nada. El anuncio de las buenas noticias y la comisión de hacer discípulos nos lleva a una involucración en la vida de las personas. No se puede reducir a 2 horas de estudio bíblico de discipulado. Estoy dando un discipulado. ¿Y qué ocurre en medio? Tenemos que involucrarnos en la vida de las personas. Y consecuentemente esto nos lleva a escuchar el clamor de un mundo roto, en el que los pobres, los enfermos, los que sufren en otros lugares a consecuencia de la guerra, los esclavos, los abusados y maltratados, que no tienen voz, y ahí el Señor ha dicho, levanta tu voz. Pero hermanos, estamos en España, no voy a hablar de África, no voy a hablar de Asia ni de Latinoamérica, os voy a hablar de que 10 personas se suicidan todos los días en España. De eso os quiero hablar. De que de 194 países reconocidos en el mundo, España está en el número 13 en consumición de pornografía. Número 13. ¿Sabéis lo que eso significa? Mentes y corazones absolutamente corrompidos, destrozados. Vuelvo a repetir,
¿Cuántas manadas se esconden detrás de tantos corazones? Trata de mujeres, ¿queréis que os lo diga? Tenemos Proyecto Rescate, tenemos la asociación 1 a 1. Trata de mujeres, venga ya. ¿No nos rompe el corazón que España se haya convertido en el primer país de trata de mujeres en toda Europa? ¡Qué vergüenza tenemos sobre nuestras cabezas en España! ¿Sabéis que España es el cuarto país de Europa con más casos de depresión? Casi 3 millones. Hermanos, ahí es donde vamos a hacer discípulos también. Ese es el mundo roto. Ese es el mundo roto donde nos movemos. Decía John Wesley, como no le dejaban predicar, al gran John Wesley, decía, el mundo es mi parroquia. El mundo es nuestro campo. Aquí estamos para fortalecernos, aprender, convivimos, adoramos al Señor, pero salimos por la puerta. Mis amigos Nantoni de Uganda, el pastor Ballisa de Etiopía, la hermana Judith en Uganda también, el pastor Muhammad en Kenia, el pastor Petro en Tanzania, el pastor Chey en Tailandia. He conocido hombres y mujeres que están dando su vida por el Evangelio. Entre la violencia, la pobreza extrema, las consecuencias de la guerra, las enfermedades prevenibles, que son mortales allí, la brujería o el islamismo radical. Hace poco volví de Tanzania y estuve en Dar es Salaam. Mirad, Dar es Salaam está en la costa oriental de Tanzania. Está en la costa y justo está Zanzíbar, donde hay un 1% de cristianos. El resto son musulmanes. Y me contaban cada cosa, cada ataque, cada amenaza tan brutal. Pero me lo contaban con una sonrisa en su rostro y con gracia. No me lo contaban llorando, también llorando cuando te cuentan, pero creo que me he explicado, ¿no? Me explico. No era para ellos un impedimento para seguir haciendo la obra de Dios allí. Recuerdo una iglesia que fui a visitar también en Tailandia, también estaba súper perdida en la frontera con Birmania, que ha tenido las dictaduras más sanguinarias de la historia. Tenían ejércitos para violar, otro ejército especializado para torturar, otro ejército especializado para secuestrar. Y recuerdo que fui a visitar una iglesia, el Reino de los Cielos, que se está estableciendo allí. Y entonces voy allí, veo el local, y justo al entrar al local veo a un jovenzuelo allí arremangado, todo, y estaba pelando una gallina. Y yo lo saludo, me saluda muy cariñoso, ¿no? Entonces yo entro, veo el lugar, me cuentan la historia, aquello tremendo. Y ahora voy a comer y estoy sentado en la mesa y le digo a la persona que viene conmigo, llama al pastor, por favor, que quiero conocerlo, que quiero ver cómo ha levantado esto. No él solo, ¿no? Que él me cuente con su equipo y tal, ¿no? Ahora lo llamo. Vino y era el jovenzuelo que estaba pelando la gallina en la entrada. Estaba pelando la gallina para hacerme una buena comida suculenta. Estos amigos míos huelen a gallina. Y yo quiero oler a gallina. Eso es pura gracia. El Jesús de la palabra. El Jesús al que seguimos y sobre el que ponemos nuestro pie en sus huellas. Sus huellas. No huele a silla pulcra de iglesia de domingo, huele a leproso. Huele a preso. A recaudadores de impuestos. Huele a hombres y mujeres despreciados por la sociedad. Ese es nuestro Jesús. Hombres y mujeres que sacrificaron algo así, porque para los que no estuvisteis se proyectó un vídeo. ¿Vale? Así que cuando haga así, os lo tenéis que imaginar. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres allí y aquí, que sacrifican todo, incluyendo sus vidas, por amor, al igual que hizo su Señor. Pero además, hermanos y hermanas que están revolucionando sus comunidades, amparando huérfanos y viudas, restaurando matrimonios y familias, y después de comprometerse con la palabra y entrar en acción con el anuncio de las buenas noticias, escucha el mundo que les rodea. Porque lo que está en juego no son sus teologías, son las vidas. Son las personas, hombres y mujeres que comprenden, han comprendido y comprenden que la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:17. Así que, hermanos, ¿con qué ayuno? ¿Con qué adoración? ¿Con qué fe? ¿Con qué conciencia de iglesia?
de cuerpo de Cristo vamos a vivir en este mundo? Bueno, esta es la clase de ayuno que quiero poner en libertad a los que están encarcelados injustamente, aliviar la carga de los que trabajan para vosotros. Dejad en libertad a los oprimidos, soltad las cadenas que atan a la gente, compartid vuestra comida con los hambrientos, dar refugio a los que no tienen hogar. Darles ropa a quienes la necesiten, no os escondáis de parientes que precisen vuestra ayuda. Entonces, iglesia comprometida con tu presente, vuestra salvación llegará como el amanecer y vuestras heridas sanarán con rapidez. Y vuestra justicia os guiará hacia adelante y atrás os protegerá la gloria del Señor. La iglesia es el plan A y no hay plan B. No hay plan B. No lo busquemos. Una iglesia que no impacta, que no marca la diferencia, que no trastorna el mundo como la iglesia en el libro de Hechos, será una peña, un club, un grupo religioso. Se juntará para hacer cosillas. Pero si no ejerce de iglesia, es decir, de cuerpo de Cristo, ¿para qué está? De nuestro Jesús decían, jamás hemos oído a nadie hablar como este. Después lo crucificaron. Pero se sorprendían. O toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Dicen eso de nosotros. Pensadlo bien. Está nuestra iglesia impactando la sociedad, cambiando comunidades, señalando la injusticia, mostrando el corazón de Dios, marcando la diferencia, creando cultura y no subcultura. Porque creamos muchas subculturas. Tenemos nuestros premios, tenemos nuestra música, tenemos nuestros libros, creamos una subcultura ahí, decimos en el búnker. Creemos cultura, lenguaje nuevo, un lenguaje, una música nueva. Creemos algo nuevo, porque el Señor ha hecho algo nuevo en nosotros. Cantemos la nueva canción, esa canción que sigue sonando desde el principio de los tiempos. Somos una iglesia que huele a leproso también, a pobre, a enfermo, a preso. Somos una iglesia que huele a calle. Así que tenemos un propósito que cumplir y no hay tiempo. Necesitamos escuchar los latidos del corazón de Dios. ¿Cómo late el corazón de Dios? ¿Hacia quién late? ¿Cómo late? ¿Dónde late? Una iglesia comprometida con la palabra de Dios, plenamente confiable, de suprema autoridad que ya ha sido probada. Una iglesia comprometida con el anuncio de las buenas noticias, que se involucra en la vida de las personas para hacer discípulos de Cristo y para Cristo. Y una iglesia que se compromete con las buenas obras, no en posts en Facebook, no con folletos, que también, no de palabras, sino amando con nuestra vida, como vimos también ayer. Seremos una iglesia que honra su pasado, una iglesia que se compromete con su tiempo, con la injusticia que está viviendo, con las necesidades que hay, con el lenguaje que hay, y podrá dejar una herencia para el futuro, para los que vienen detrás. Siempre mirando un futuro de esperanza y dejando una profunda huella en el nombre de Jesús allí donde estamos, allí donde están. Iba a empezar a nombrar iglesias, no las nombro, allí donde está cada iglesia. Eso es una iglesia protegida por la gloria del Señor. ¿Queremos una iglesia protegida por la gloria del Señor? ¿Queremos una iglesia que el Señor se pueda deleitar en ella? Que cuando cantamos realmente suba como ese olor fragante. Una iglesia que impacta el lugar que pisa, una iglesia que las comunidades, la gente que está alrededor, los vecinos, matrimonios rotos, jóvenes destrozados, todo lo que está ocurriendo digan, jamás hemos oído a alguien como ellos. Jamás hemos visto que nadie venga a limpiar, a recoger y a traerme una tarta de fondant. Eso es una iglesia protegida por la gloria del Señor. Y vamos a preparar el camino para los que vengan detrás. Trabajando para ver a muchos, glorificando a Dios en el día de la salvación. Una iglesia comprometida con la palabra, la visión. Una iglesia comprometida con la gran comisión, la acción. Y una iglesia comprometida con las obras de misericordia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. No podemos quedarnos impasibles al abrirla y dejar que tú hables. Queremos escuchar tu voz.
Queremos tomar conciencia de que somos peregrinos y extranjeros, que anhelamos una tierra mejor y que estamos aquí de paso para dejar huella en tu nombre. Señor, queremos ser una iglesia que honre el pasado, pero que no solamente disfrute de lo que se ha hecho, sino que también construya su presente, siempre mirándote a ti en un futuro lleno de esperanza. Queremos honrar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Esto te lo pedimos completamente convencidos, aunque no lo sintamos, de que tú vas delante de nosotros y que nos queda mucho, mucho por ver. En el nombre de Jesús. Amén.